Profe, esa presentación no nos la compartieron, ¿cierto? Sí, claro que sí, están las 3 presentaciones. Las 3 presentaciones se les envió en un zip. No, destino medio no la tenemos. Ajá. Bueno, pues se las compartimos, pero yo vi las 3 clases, yo las envié al profesor y yo las vi cuando abrí el Moodle, las vi compartidas. Sí están en Moodle, sí están. Pequeño detalle. Ok. Ajá, claro que sí, están ahí en el Moodle. Es que a veces la primera vez no nos sirvió, no abrió nada. Entonces, No, pero es porque no lo abrieron correctamente, porque ahí está en un zip. Yo pude, que soy una inútil. Ya, la encontré aquí. Listo. Listo. ¿Cuántos estamos? Solamente 4, ¿en serio? No, ya no somos 4. Habemos 10. Ok. ¿Cuántas personas saben ustedes que están en otras clases? Uy, padres. Yo he escuchado como de 3. Ok. Y yo sé que estaba Julián, que tenía un quiz hasta las 5:30, y alguna otra persona que dijo que tenía clase hasta las 6. ¿Quién? Ok. Em, el resto de ustedes no tiene clase a esta hora, ¿por qué? Quiero decir, ¿ustedes están separados en grupos o algo así? ¿Cuál es la razón de que unos tengan clase y otros no? Entiendo que los que de pronto están con materias del otro semestre, entiendo, pero ¿y el resto de ustedes? Nosotros nos separan, profe. Entiendo. Cada uno tiene, También. tenemos diferentes profesores. A diferentes Sí, me horarios. entiendo. Claro, entiendo. Bueno, em, no sé qué hacemos. No sé si empezamos. ¿Qué hora es? Son las... Vamos a dar hasta las 5:10 y vemos si alguien más se conecta, ¿les parece? Y empezamos. Cuidado, David. Profe, un ombligo herniado puede tener, ¿cómo se llama eso? ¿De origen embriológico? Como tal. Siempre es por una causa embriológica, claro. Ok. Y si no hay cierre del anillo umbilical como corresponde, Ajá. em, por esa, digamos, esa debilidad de la pared pueden salir asas intestinales, claro que sí. Un falocele, ¿no? Con falocele. Eso es otra cosa totalmente distinta. Es Estamos que una hablando podría ser, de hernia umbilical, es un concepto totalmente distinto a un falocele y absolutamente distinto de gastrosquisis. es que gastrosquisis es que sale por ahí, por el cordón umbilical. Se Absolutamente quedan ahí. no. Se quedan ahí. Absolutamente Ay, no. profe, entonces explíqueme. Ah, no, gastrosquisis es que sale por un lado del ombligo, más, se hace más al Señor. lado derecho. Sí, Y de el todos otro, modos, esas anomalías no las tengo yo, o sea, no las puse en esta presentación porque los defectos de la pared o de la línea media del cuerpo es una clase que da aparte el profesor Harry. Yo
no tengo idea si como normalmente lo hace, la vamos a dejar así. Si no, igual lo podemos discutir, ¿de acuerdo? De acuerdo. Necesito primero que veamos la clase de intestino medio para poder que ustedes comprendan la diferencia entre onfalocele y gastroquisis, ¿vale? Ok. ¿Y esas dos anomalías son quirúrgicamente, se puede hacer algo? Sí, ¿En la mayoría de casos? sí, dependiendo de la magnitud del defecto. Por ejemplo, en la gastrosquisis, el problema es que al salir las asas intestinales, como están afuera, no estimulan el crecimiento de la cavidad abdominal. Reingresarlas a una cavidad abdominal probablemente pequeña puede ser complicado. Sí, la cantidad de asas intestinales que está afuera es importante, ¿me comprendes? Pero sí, se va haciendo por pasos, no se hace una cirugía, a menos que sea algo pequeño, no se hace una cirugía correctiva la primera ocasión, sino que se puede hacer varias cirugías hasta que se pueda cerrar la pared abdominal completamente. Pero esas son las implicaciones que son las que vamos a hablar, ¿ok? Hay muy importantes diferencias entre onfalocele y gastrosquisis. De hecho, el pronóstico de una y la otra es completamente distinto y vamos a ver por qué, ¿de acuerdo? Listo. Igual le pregunto ahora mismo al profe Harry para mencionarlo por encima aquí en esta clase y que luego una discusión a profundidad, o si él va a dar la clase que normalmente da con mucha profundidad y él explica muy bien los mecanismos endocrinogénicos de cada una. ¿De acuerdo? Una pregunta. Dime. Si la rotación normalmente pues es antihoraria en el intestino medio, si se da pues en sentido horario y obviamente pues si lo primero que sale de la hernia es de izquierda a derecha, digamos, ¿tiene alguna solución? Ok, las alteraciones de la rotación del asa intestinal primitiva, es decir, del intestino medio, varían mucho. Depende de, uno, si la rotación fue parcial, si la rotación fue incompleta o si definitivamente no rotó, ¿de acuerdo? Durante la salida y el regreso. La otra posibilidad es que rote en el sentido contrario, ¿ok? Entonces tenemos las asas intestinales en posición absolutamente diferente. Sí. Eso produce alteraciones no exclusivamente de la posición de las asas intestinales, sino también del mesenterio que sostiene a todas las asas delgadas. Eso hace que se enrolle sobre sí mismo y puede producir la volvulación de las asas, es decir, que rote una asa sobre su propio eje y eso compromete La irrigación. la irrigación y entonces grandes segmentos de intestino pueden perderse. También Claro. en la gastrosquisis, cuando hay una salida masiva, se movilizan esas asas y puede haber riesgo de volvulo intestinal también. Entonces, si el pronóstico del vólvulo es, o sea, el bebé puede vivir, ¿lo puede salvar? Sí, sí se puede, claro. Todo depende de muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ir discutiendo. Primero me interesa que discutamos la parte normal. Uno conociendo muy bien qué es lo que debe ocurrir, le queda un poco más claro entender qué ocurre si no rota nada, si rota parcialmente o si rota hacia el lado contrario, ¿me comprendes? Vale, profe, gracias. Bueno, muchachos, yo creo que vamos a empezar, ¿de acuerdo? Si alguien puede hacer el favor de ir grabando la clase, sería buenísimo, ¿de acuerdo? Ya sí consiguieron en el Moodle la presentación que les voy a pasar ahora mismo. Sí, profe. Ok. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces con el desarrollo del intestino medio. Por favor, debemos recordar que el intestino medio y el posterior tienen un desarrollo que va en simultáneo con el intestino anterior. La única razón por la cual nosotros separamos los procesos es para que sea más sencillo de entender, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando del desarrollo de todo el sistema digestivo que va ocurriendo simultáneamente.
solo que los separamos por segmentos, ¿de acuerdo? ¿A qué dijimos que se debe que los separemos en segmentos? O sea, ¿por qué es importante saber cuáles son los derivados definitivos del intestino anterior, del medio y del posterior? Emanuel. ¿Emanuel? No, la verdad, o sea, no sé. A ver, Por la Raiza. irrigación, profe. Perfecto, claro que es fundamental eso, ¿de acuerdo? La irrigación determina que el desarrollo de cada segmento se dé correctamente, ¿de acuerdo? Es por eso que a veces tenemos alteraciones de la irrigación en el intestino medio y tenemos atresia intestinales, duodenal, o sea, dependiendo de si es la irrigación del tronco celíaco o si es la irrigación de la mesentérica superior, podemos tener una atresia duodenal en un segmento u otro, ¿de acuerdo? Eso es súper importante. ¿Ok? Bueno, muy bien. Recordemos rápidamente desde dónde hasta dónde van los segmentos del intestino. Dijimos que el intestino anterior inicia aquí con un límite anterior que es la membrana bucofaríngea y que termina en la parte proximal de la segunda porción del duodeno. ¿Recuerdan eso, no es cierto? Entonces aquí tenemos que además el intestino anterior se dividía en una parte más craneal que daba origen a la faringe primitiva y a todo el aparato respiratorio, y una porción caudal que iniciaba aquí en la emergencia del divertículo respiratorio y terminaba en la primera parte de la segunda porción del duodeno, y además incluía dos órganos muy importantes como son el hígado y el páncreas. ¿De acuerdo? Bien. Sí, profe. Lo que vamos a ver hoy es el intestino medio. Al intestino medio también lo conocemos como el asa intestinal primitiva, ¿ok? Una cosa es cuando hablamos del intestino primitivo, que es todo el intestino, es decir, el anterior, el medio y el posterior, pero cuando yo hablo de asa intestinal primitiva, estoy hablando de intestino medio, ¿de acuerdo? Porque fíjense que el intestino medio forma una especie de asa en el interior del embrión, ¿lo ven? ¿Sí? Muy bien. Voy a correr esto para acá. Ok. Permítame un segundito. El intestino medio tiene también dos porciones, ¿ok? Una porción que vamos a llamar el asa craneal, que es esta que estoy señalando acá, el asa craneal, ¿ok? Y otra que se llama el asa caudal del embrión, ¿ok? Del asa intestinal primitiva. La porción craneal corresponde a la parte distal de la segunda porción del duodeno, la tercera y la cuarta porción del duodeno, todo el yeyuno y la parte proximal del ilio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué da origen esta primera parte del asa intestinal primitiva? Es decir, el asa craneal. Va a dar origen a la parte distal de la segunda porción del duodeno, la tercera y la cuarta porción del duodeno, todo el yeyuno y la parte proximal del ilio. ¿De acuerdo? Ahora, el asa caudal, que es esta que tenemos aquí, el asa caudal, esta parte, va a dar origen a la porción distal del ilion, el ciego, que es una dilatación que vamos a ver que aparece alrededor de la sexta semana del desarrollo y que marca, digamos, el sitio donde el intestino deja de llamarse intestino delgado y comienza el intestino grueso. Además da origen al apéndice, al colon ascendente y a las 2/3 partes derechas del colon transverso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, que el intestino medio termina en lo que nosotros conocemos como el ángulo de Treitz. ¿De acuerdo? Que es la del tercio, de los 2/3 derechos con el tercio izquierdo del colon transverso. ¿Ok? Esto es lo que corresponde al intestino medio, ¿ok? A partir del tercio izquierdo del colon transverso, todo lo que es colon descendente, colon sigmoides y canal anorrectal se corresponde con el intestino posterior, ¿ok? ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Bien? Sí, profe.
Ok. Muy bien. Una cosa muy importante de recordar, que ya lo hemos recordado, pero vuelvo a insistir, esto que tengo aquí es la aorta dorsal, ¿de acuerdo? Las ramas espláncnicas ventrales de la aorta dorsal son el tronco celíaco, que ustedes pueden ver aquí claramente como este tronco, a través de sus ramas principales, la hepática común, la esplénica y la gástrica izquierda, irriga a los derivados del intestino anterior, ¿de acuerdo? La arteria mesentérica superior irriga los derivados del asa intestinal primitiva, es decir, los derivados del intestino medio, y fíjense cómo esta rama más caudal, que es la mesentérica inferior, va a irrigar a los derivados del intestino posterior, ¿de acuerdo? Ahora, una cosa importantísima es ver la posición que tiene este vaso sanguíneo aquí, que es la arteria mesentérica superior. ¿Por qué es de muchísima importancia saber eso, muchachos? Por lo siguiente, porque la arteria mesentérica superior es el eje de rotación del asa intestinal primitiva. Es decir, la rotación que hace el asa intestinal primitiva durante la hernia umbilical fisiológica, tanto al momento de salir las asas intestinales como al momento de regresar, lo hacen siempre teniendo como eje la arteria mesentérica superior. Esto está claro, es muy importante, ¿ok? Ok. Permítanme un segundito. Ok. Ese es el intestino anterior. Intestino medio, fíjense que se llama también asa intestinal primitiva. Esta es la arteria mesentérica superior irrigando a ese intestino. Y este es el intestino posterior, que el intestino posterior, cuando ya va a llegar a su límite inferior, que es la membrana cloacal, que recuerdan que venía de la placa cloacal, ¿no es cierto?, que se adelgaza mucho y constituye la membrana cloacal, se dilata en su porción distal para formar algo que embriológicamente se llama la cloaca. Como vamos a ver un poco más adelante en esta clase, vamos a ver que de la cloaca se van a formar tanto derivados intestinales o del tubo digestivo como también genitourinarios, ¿de acuerdo? Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Muy bien. Fíjense, Sí, por favor, la relación que tiene la asa intestinal primitiva con esto que está acá, que es el conducto ónfalo-mesentérico. ¿De acuerdo? Esto que está aquí es el pedículo de fijación. Pero aquí, este conducto que ustedes ven aquí es el conducto ónfalo-mesentérico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, que si lo continuáramos viendo hacia el exterior del embrión, nosotros estaríamos viendo aquí a quién. ¿Qué cosa saldría acá adelante? Saco vitelino. El saco vitelino, excelente. Entonces el conducto ónfalo-mesentérico es una comunicación temporal que existe entre el saco vitelino y el intestino primitivo, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien, aproximadamente hay ciertas características de el asa craneal y el asa caudal, el asa craneal y el asa caudal del intestino medio. El asa craneal crece muy rápidamente, es decir, tiene un crecimiento muy acelerado, tan acelerado que las intestinales deben plegarse unas sobre otras y finalmente esta es una de las causas de que tengan que salir a través del conducto ónfalo-mesentérico, ¿de acuerdo? El único cambio o la única modificación importante del asa caudal, porque el asa caudal no crece a la misma velocidad que el asa craneal, es que aparece aproximadamente en la 6ª semana del desarrollo una dilatación ahí en esa asa caudal que va a ser el primordio de la estructura que conocemos con el nombre de ciego, ¿ok? Además a ese primordio que es el ciego, le sale una evaginación a manera de un dedito de guante que es el divertículo cecal, ¿ok? Básicamente la única modificación
o el único cambio llamativo que se ve durante el desarrollo en el asa caudal. Entonces, el asa craneal tiene un crecimiento muy, muy acelerado y va a formar básicamente el intestino delgado, mientras que en el asa caudal lo único que vamos a ver es una dilatación, una estructura que se dilata y va a traer como consecuencia la formación del ciego. En ese ciego, además, comienza a aparecer una evaginación que va a ser el divertículo, el apéndice secal, ¿de acuerdo? Esto no sé por qué tengo esto aquí, pero de una vez lo menciono. El apéndice secal es una estructura que es móvil. Recuerden que hablamos de que todo el intestino, absolutamente todo el intestino, desde su porción anterior hasta la posterior, está fijo a la pared anterior y a la pared posterior corporal a través de unas estructuras fibrosas que se llaman ¿cómo? Mesenterios, si no estoy mal. ¿En serio? ¿Mesenterio? Los mesenterios. Y que estos mesenterios adquieren el nombre de la víscera que están fijando. ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. En el caso, como vamos a ver a continuación, la evolución de los mesenterios difiere mucho de una a otra víscera. Ya vimos, por ejemplo, que en el caso del mesogastrio, el mesogastrio ventral se convierte en el epiplón menor y el dorsal da origen a algunos ligamentos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el mesoesófago ventral participa en la formación del centro frénico del diafragma. Lo que pasa es que no vimos la formación del diafragma. Pero en cada una de las vísceras la evolución del mesenterio es diferente. Si persiste un mesenterio, ustedes se pueden imaginar que ese mesenterio le da cierto grado de movilidad a la víscera, ¿de acuerdo? En el caso del apéndice, hay un mesoapéndice que es relativamente corto y que permite que el apéndice se movilice. Como permite que el apéndice se movilice y como la longitud del apéndice puede variar de un individuo a otro, la posición que tiene el apéndice puede variar considerablemente. Entonces podemos tener un apéndice que se vaya por detrás del ciego. Entonces tendremos un apéndice retrocecal, ¿ok? Puede ser que este apéndice sea muy largo y contorsionado y no solamente quede detrás del ciego, sino que quede detrás del colon, se llama apéndice retrocólico. Si es muy largo, puede dirigirse más hacia la pelvis y será un apéndice pélvico. Y en una anomalía congénita en la que no desciende el ciego desde su posición inicial, que es a nivel del hipocondrio derecho, no alcanza a descender hasta la fosa ilíaca derecha, entonces tendremos un apéndice subhepático. Y ustedes dirán, ¿y eso más o menos por qué importa? ¿Quién me puede decir por qué sería eso importante? Puede verse afectado. O sea, como, no sé, que seas más propenso a sufrir de una apendicitis o una cosa similar. No. ¿No se genera una hernia? ¿O algo? No. ¿Por qué es importante saber dónde queda el apéndice? Porque ahí cerquita queda el ileón. ¿Cómo? Porque allí cerquita también va a quedar el ileón. ¿Y qué importancia tiene eso? Pues bueno, sí, que una infección en un nivel pudiera extenderse hacia la otra parte, bueno, sí. Pero ¿qué es ¿La extracción de apéndice? ¿Qué es lo importante para nosotros de saber dónde se localiza el apéndice? Primero, ¿dónde se localiza tu apéndice? Jaime. En el cuadrante. Tu apéndice. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la ubicación anatómica de tu apéndice? Si tú crees que tienes un apendicitis, ¿dónde crees que te duele? Pues en la parte inferior del abdomen derecho, ahí por... ¿Cómo se llama esa parte inferior? El abdomen está dividido en 6 cuadrantes, ¿no es cierto? Sí, en ¿Cuáles son esos cuadrantes? en la porción pélvica derecha. Ok, ¿han visto cómo se divide la anatomía del abdomen en 6 cuadrantes? El cuadrante superior derecho se llama hipocondrio derecho, el cuadrante superior central se llama epigastrio, el cuadrante superior izquierdo se llama hipocondrio izquierdo. ¿Lo saben o no?
Ah, sí, señora. Los Epicondrio, blancos. De eso mesocondrio e estamos hablando, hipocondrio. ¿no? Fosa ilíaca. Entonces, el apéndice normalmente se encuentra localizado a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un niño que tiene un dolor en la fosa ilíaca derecha, especialmente si es un niño en la edad escolar, que es la edad donde con mayor frecuencia se presenta una apendicitis, ¿ok? Yo debo ver si el sitio de dolor más intenso está ahí en la fosa ilíaca derecha, ¿ok? Además hago unas maniobras para saber si le duele más al hundir, a eso se le llama signo de McBurney, positivo, o si lo que le duele es al descomprimir, ¿de acuerdo? Se llama signo de Blomberg, positivo, ¿ok? Perdón, ¿cómo es que llama El síndrome de Bardet? dolor, el dolor a la descompresión del abdomen sugiere irritación del peritoneo. Y dijimos que el peritoneo es una membrana serosa muy inervada, que cuando cae una gota de sangre, de pus, de contenido fecal a esa membrana, inmediatamente se pone rígida y produce mucho dolor, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante para nosotros saber cuál es la localización anatómica del apéndice, porque nos permite intuir si un paciente puede tener un abdomen agudo quirúrgico, es decir, una enfermedad intraabdominal que debe ser tratada quirúrgicamente, como es el caso de la apendicitis, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría si yo tengo un apéndice que en lugar de tener la posición habitual, tengo un apéndice de pronto por detrás del colon? O es un apéndice que de pronto no descendió correctamente y lo tengo justo debajo del hígado, que vamos a tener unas manifestaciones clínicas absolutamente distintas. Voy a tener un paciente con ictericia, es decir, con coloración amarilla de la piel por la inflamación a ese nivel, y no voy a entender cuál es la razón de eso, o no voy a pensar nunca que el problema es una apendicitis, porque ese no es el sitio habitual del apéndice, ¿me comprenden? Sí, ¿Cómo profe. podría sospechar en algún momento que un paciente puede tener esto? Pues debía asistir a una clase de embriología en la que yo sé que el apéndice puede tener posiciones diferentes, ¿ok? Ok. ¿De acuerdo? Sí, señora. Y luego les voy a contar una anécdota con respecto a eso. Entonces, esto es lo que quiero que entiendan acerca de la asa caudal del intestino medio, donde digamos que el único evento llamativo es la presencia de un divertículo, una dilatación, que es el divertículo cecal, y que ese divertículo cecal le sale una evaginación que nosotros llamamos apéndice cecal, ¿de acuerdo? Y que ese apéndice cecal puede tener diferentes localizaciones, ¿ok? Que la normal es que se localice a nivel de la fosa ilíaca izquierda, derecha, pero que siempre pueden haber variaciones anatómicas de una persona a otra, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. Dígame. ¿El apéndice secal es lo mismo que decir yema secal o es diferente? No, en ninguna parte de ningún libro dice yema secal. En Pues, ninguna parte. Divertículo secal es el ciego, es decir, es el primordio del futuro. Cuando termine el desarrollo del intestino va a corresponderse. ¿Ok? Sí, es que en el Langman que yo leo, o bueno, el que tengo aquí en el computador, yo escribí, aquí dice la yema secal que aparece aproximadamente en la 6ª semana como pequeña. Ahí dice así. Es divertículo secal. Yo no había leído, no he leído si en el libro que yo tengo dice yema, la verdad no me fijé. Ok, entonces puedo decirle entonces divertículo más bien. Divertículo secal, sí. Listo, gracias. Al divertículo secal, no al apendicular, ¿de acuerdo? Listo, señora. Esto que tenemos aquí, muchachos, es un corte sagital de un embrión, ¿verdad? Donde yo quité, hicimos un corte sagital y quitamos esta tapa, ¿no es cierto? Y estamos todo lo que corresponde al contenido intraabdominal, ¿de acuerdo? Muy bien, esto que tengo aquí es el hígado, esto es el estómago, estamos hablando de derivados del intestino anterior. ¿Y qué será esto anaranjado que estoy señalando? El peritoneo. No, es el El mesenterio. ligamento falciforme. El aumento menor. El mesenterio, sí señor, el mesenterio
que evoluciona de forma diferente, ¿de acuerdo? Aquí en el caso de esta porción que une al hígado con la pared anterior del abdomen será el ligamento falciforme. Esta parte posterior que une al estómago con el hígado es el epiplón menor y así, ¿de acuerdo? Muy bien. Fíjense, por favor, que todo esto que estoy señalando aquí es el asa intestinal primitiva, ¿de acuerdo? Muy bien. El asa intestinal primitiva tiene una porción craneal y una caudal. Aquí lo que pasa es que está mostrada cuando ya se produjo el proceso de reingreso y por eso tengo las asas delgadas abajo, pero ya sabemos que el asa craneal forma las asas delgadas y el asa caudal forma las asas gruesas, ¿de acuerdo? Esto que tengo aquí es lo que hablamos, el divertículo cecal, y esta evaginación a manera de dedo de guante que ustedes ven aquí es el apéndice, ¿ok? Fíjense por favor que todas las asas intestinales están fijas a través de un mesenterio. El mesenterio que fija a las asas delgadas se le llama mesenterio propiamente dicho, ¿de acuerdo? ¿Mesenterio propiamente dicho? Sí, o sea, es el que realmente se llama mesenterio, ¿ok? Cuando un cirujano habla de que está resecando mesenterio, se está refiriendo justamente al meso que sostiene las asas delgadas, ¿de acuerdo? Entiendo. Eso no es como una fascia, profe, perdóname, pregunto. Es un tejido conectivo delgado, ¿ok? Laxo, que está muy vascularizado. De hecho, toda la irrigación del intestino entra a través del mesenterio, ¿de acuerdo? Listo. Disculpe una pregunta. Sí. No sé si de pronto me estoy adelantando mucho, pero no entendí, digamos, en qué momento es que se produce el divertículo de Merkel. No hemos hablado de eso. Ah, ok, bien, menos mal. Y no se llama de Merkel como Angela Merkel, sino se llama divertículo de Meckel. Esto, Merkel. Ok. Bien. Muy bien. Recuerdan ustedes claramente, y lo tienen grabado en su código genético, lo que es la hernia umbilical fisiológica, ¿no es cierto? Sí, señora. ¿Qué es, Santiago? La hernia umbilical fisiológica es cuando las asas intestinales por su crecimiento salen por el cordón umbilical más o menos alrededor de la sexta semana. ¿Cuándo reingresan? En la décima. Ahí sí me corchó. Bien, en el Lagman y creo que en el libro de Moore, en el Lagman dice que la 10ª semana, En el tercer mes, ¿no? En el libro de Moore me parece que la 10ª y la 12. la semana, ¿ok? Básicamente lo importante es saber que la hernia umbilical fisiológica se produce a inicios de la 6ª semana, ¿ok? Y es la proyección del intestino medio hacia el conducto onfalomesentérico, es decir, hacia el celoma extraembrionario, ¿de acuerdo? ¿Profe, hay posibilidad de que eso no llegue a suceder? O sea, que se metan las asas, o sea, que queden afuera. Sí, esa es una posibilidad, por supuesto. ¿Tiene algún nombre o es una enfermedad ya conocida? Obviamente es una enfermedad muy bien conocida, ya vamos a ver. Ah, bueno, señora. Muy bien. Entonces, la hernia umbilical fisiológica es la salida de las asas intestinales durante un periodo aproximado de 4 semanas, 4 o 6 semanas, según algunos otros autores, en donde el intestino medio sale al exterior, hace el celoma extraembrionario, hace una serie de rotaciones y reingresa nuevamente a la cavidad abdominal. Entonces existen unas causas de que esto se produzca y existen, además de las causas, unas consecuencias, ¿ok? ¿Cuáles son las causas? No se tiene muy claro realmente cuáles son las causas por las cuales las asas intestinales salen. ¿Cuáles son las propuestas? Uno, que el crecimiento de las asas intestinales delgadas es demasiado rápido. Es muchísimo más rápido que el crecimiento de la cavidad abdominal. ¿De acuerdo? Además, debemos recordar que para este momento el hígado está cumpliendo una función hematopoyética y en la clase de ayer dijimos que en esta etapa donde el hígado cumple una función hematopoyética, yo tengo que
ese hígado es un órgano muy grande y ocupa una gran parte de la cavidad abdominal. Entonces, como las asas no caben, necesitan salir o crecer hacia algún lado. Pues crecen al salir a través del conducto onfalomesentérico hacia el exterior del embrión, ¿de acuerdo? La otra razón es la siguiente. El riñón, como van a ver en la próxima clase, el riñón pasa por 3 etapas en el desarrollo, ¿ok? Pasa por una primera etapa que es un riñón que lo tenemos a nivel cervical, luego pasa por una segunda etapa que se llama mesonefros, es un riñón grandísimo que va desde el diafragma hasta la cavidad pélvica. Justamente en esta etapa de la 6ª semana de desarrollo, el riñón está en esa etapa de mesonefros. Y ese mesonefros ocupa un muy importante espacio en la cavidad abdominal, lo cual le quita ese espacio al intestino medio y esta se plantea como una de las razones por las cuales el intestino debe salir. ¿De acuerdo? Okay. Bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir durante la salida de las asas intestinales a través de la hernia umbilical fisiológica? Muy bien. Resulta que mientras van saliendo hacia el pedículo de fijación, hacia el cordón umbilical o hacia el conducto onfalomesentérico, el asa intestinal primitiva rota 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. Es lo que conocemos como una rotación antihoraria, ¿de acuerdo? ¿Quién es el eje de esa rotación? La arteria mesentérica superior. Vamos a ver. Déjenme poner otra vez aquí para yo verme y poderles mostrar qué es lo que les quiero decir. Profe, dígame. Es que yo había leído de que la rotación puede llegar hasta 270 grados. Calma, Sí. querida, calma. Ok. Cuando las asas intestinales empiezan a salir a través del conducto onfalomesentérico, yo tengo, ¿verdad? Dijimos que tengo un asa craneal, que es esta, y un asa caudal, ¿no es cierto? ¿Sí? Me voy a poner de frente, asa craneal y asa caudal, ¿ok? Cuando yo digo que hay una rotación de 90 grados en sentido antihorario, estoy diciendo que el asa craneal va a rotar en sentido antihorario 90 grados. Quiere decir que el asa craneal se hace derecha y el asa caudal se hace izquierda. ¿La ven? Listo. Ok. Esa primera rotación ocurre durante la salida de las asas intestinales. ¿De acuerdo? Durante la salida de las asas intestinales. Vamos a verlo. Muy bien, esta es el asa craneal, esta es el asa caudal y la rotación es en sentido antihorario, es decir, contrario a las manecillas del reloj. ¿Ok? Repito, las características del asa craneal es que se alarga rápidamente y que permanece siendo delgada. ¿Ok? Es decir, no hay modificaciones en el diámetro. ¿Ok? El asa caudal, por su parte, crece poco en longitud, presenta un diámetro un poco mayor, pero además presenta un engrosamiento que es el divertículo cecal, ¿de acuerdo? Esto significa rama craneal y esta con la C chiquita es la rama caudal, ¿ok? Miremos qué es lo que ocurre. Fíjense que el eje de rotación es la arteria mesentérica superior. Ese es el conducto vitelino, rama craneal, rama caudal, y veamos entonces cómo el asa craneal va a rotar 90 grados en sentido antihorario, con lo que el asa craneal se hace derecha y el asa caudal se hace izquierda, ¿de acuerdo? ¿Por qué esta está gorda y esta está flaca? Porque el asa craneal forma asas delgadas y el asa caudal forma asas gruesas, ¿de acuerdo? ¿Dónde está ocurriendo esta rotación? En el interior del celoma extraembrionario, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. Okay. La segunda rotación, muchachos, ocurre
durante el reingreso de las asas intestinales hacia la cavidad abdominal entre la 10ª y la 12ª semana, ¿de acuerdo? La primera rotación ocurre durante la salida, la segunda rotación ocurre durante el reingreso de las asas intestinales, ¿ok? Y aquí la rotación es de 180 grados y sigue siendo en sentido antihorario. Pero bueno, esto tiene un truco. Realmente quien hace el giro de 180 grados es el asa caudal, es decir, es el intestino grueso, no el delgado. ¿Ok? Esta rotación es muy importante, esta rotación de 180 grados en sentido antihorario, porque determina cuáles son las asas que ingresan de primero a la cavidad abdominal, ¿ok? Y las asas que ingresan de primero a la cavidad abdominal son las asas yeyunales. Esas asas yeyunales se reintroducen en la cavidad abdominal y se localizan un poco hacia la derecha, ¿de acuerdo? Posteriormente va regresando el ilion proximal, y se va organizando en el centro por detrás de la arteria mesentérica inferior y un poco hacia la derecha, ¿ok? Y finalmente lo que reingresa, la última estructura que reingresa a la cavidad abdominal es el brote cecal, ¿de acuerdo? Las primeras asas que reingresan son las yeyunales y la última estructura del intestino medio en reingresar a la cavidad es el brote cecal, ¿de acuerdo? Ok. Ok, profe. Se dan cuenta del movimiento, ¿no es cierto? Ya teníamos que el asa caudal, que el asa craneal estaba a la derecha y el asa caudal quedó a la izquierda. Ahora, la siguiente rotación, ya cuando reingresan las asas intestinales, es 180 grados en sentido antihorario, es decir, que el asa intestinal primitiva ha registrado una rotación de 270 grados en sentido antihorario en total. ¿En cuánto tiempo realiza eso? En 4 semanas, porque la hernia umbilical fisiológica aparece a la 6ª semana y las asas intestinales reingresan a la 10ª semana del desarrollo. ¿De acuerdo? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si el intestino grueso se ubica detrás del duodeno? Hay un montón de cosas que pueden ocurrir. Realmente el problema no es tanto la posición en la que quede el colon, ¿ok? Interesa es que si hay una alteración de la rotación, ustedes deben recordar que todas las asas delgadas están fijas a la pared posterior a través de un mesenterio. Cuando el colon también tiene un mesenterio, ¿de acuerdo? Cuando reingresan las asas intestinales, ¿ok? El colon ascendente y también el colon descendente van a fijar sus mesenterios dorsales al peritoneo y desaparecen y quedan fijos a la pared posterior, ¿ok? Cuando esto ocurre, el mesenterio de las asas delgadas adquiere un nuevo nivel de inserción, y este nivel de inserción es alrededor de la arteria mesentérica superior, ¿ok? Entonces, adquiere un nuevo nivel de inserción desde el ángulo de Treitz hacia la pared, hacia la válvula ileocecal, perdón, y adquiere una forma como de abanico, ¿de acuerdo? Si se producen alteraciones de la rotación, el mesenterio se puede enrollar alrededor de la arteria mesentérica superior y pueden haber grandes tragedias, ¿ok? O sea, pueden Listo, profe. flujo sanguíneo de las asas intestinales y esas asas intestinales pues se perderán, ¿de acuerdo? Listo, profe, gracias. Bueno, esto Yay. es lo que se corresponde con el desarrollo del intestino medio. Tiene muchísima relevancia en la manera en la que reingresan las asas intestinales, no solamente las rotaciones que se describen durante la salida y antes de reingresar, sino digamos, la posición en la que van reingresando progresivamente, ¿de acuerdo?
el brote secal, cuando reingresa a la cavidad abdominal, realmente se localiza inmediatamente por debajo del hígado. Es decir, el colon ascendente, muchachos, se desarrolla después del reingreso de las asas intestinales a la cavidad abdominal y se desarrolla por un alargamiento, ¿de acuerdo? El ciego estaba inicialmente pegado aquí de la base del hígado y ese ciego sufre un proceso de alargamiento y finalmente se localiza en la fosa ilíaca derecha y así es como se desarrolla todo el colon ascendente. Si resulta que la activación de las moléculas y los factores de transcripción involucrados en el crecimiento de ese segmento sufren alguna alteración y ese segmento no se desarrolla, yo voy a tener un ciego y un apéndice subhepático, ¿de acuerdo? Es decir, no voy a tener el ciego y el apéndice en su posición normal, sino que lo voy a tener mucho más arriba de su localización normal, ¿ok? Profe, Dígame. Sí, profe. tengo una preguntita. Espere que ya me está olvidando. Ya. En caso de que, por ejemplo, lo que pasa es que hasta donde yo tengo entendido, la bolsa, o sea, lo que le llaman la transcavidad de los epiplonios, se vuelve una bolsa que se junta pues con, no recuerdo con qué tejido del colon transverso. Sí. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el colon transverso, el mesenterio anterior, es como una especie de delantal que cae por delante de las asas delgadas, ¿de acuerdo? Entonces hace como una doble capa, ¿ok? Es como un delantal así. Luego esas dos hojas de ese delantal se fusionan y también se fusionan con el mesenterio de las asas delgadas, ¿ok? Esa es la evolución. Eso es bastante complejo. Explica la fijación de las asas intestinales a las diferentes estructuras, la aparición de ciertos ligamentos y todo eso, ¿de acuerdo? Ahora, la transcavidad de los epiplones es simplemente una cavidad por detrás del estómago que se formó durante la rotación longitudinal del estómago, ¿ok? Porque recuerda que el estómago estaba fijo a la pared anterior y a la pared dorsal. Cuando el estómago rota 90 grados en sentido antihorario, entonces esta fijación que tenía atrás describe una especie de asa sigmoidea y deja un espacio allí. A eso se le llama la transcavidad de los epiplones, ¿de acuerdo? Eso tiene relevancia más por las relaciones anatómicas que hay entre las estructuras, ¿de acuerdo? Profe, qué pena una pregunta. Dime. En la segunda rotación, que es de 180 grados, ¿no ¿Sí? habría como un cambio de posición entre las ramas que inicialmente se habían dado en la primera rotación? Sí, lo que pasa es que por alguna razón quien rota el asa craneal o la que era inicialmente craneal no se mueve mucho. Quien describe la rotación completa es el intestino grueso, que no es tan largo, ¿de acuerdo? Por eso es más fácil para el intestino grueso rotar esos 180 grados, ¿de acuerdo? Y reingresar a la cavidad abdominal. Es decir, el proceso de rotación de 270 grados está ocurriendo durante el reingreso. Y como lo primero que reingresan son las asas delgadas, realmente esas no alcanzan a rotar esos 270 grados, sino solamente los primeros 90 grados. Luego reingresan primero las asas delgadas y como las asas gruesas reingresan un poco más tardíamente, alcanzan a hacer la rotación de los siguientes 180 grados en sentido antihorario. ¿Me comprendes? Sí, señora. Entonces, ¿quedarían del lado derecho o permanecen en el izquierdo? Derecho. Si permanecieran, o sea, las asas gruesas permanecen en el lado derecho,
¿de acuerdo? Las asas delgadas ingresan inicialmente por el lado izquierdo, pero recuerda que son asas muy grandes, muy, o sea, en longitud, entonces se van distribuyendo progresivamente. Todo lo que es el yeyuno entra por el lado izquierdo, ¿ok? Luego el ilion proximal entra hacia el centro y se reacomoda por detrás de la mesentérica superior ligeramente a la derecha, y finalmente el colon entra por el lado derecho. ¿De acuerdo? Gracias. Bien. Muy bien. ¿Cuáles son las anomalías más importantes? Tenemos anomalías en relación a la persistencia del conducto vitelino. Evidentemente, como ustedes se imaginan, una vez que reingresan las asas intestinales, el conducto vitelino ya no tiene sentido, ¿de acuerdo? Ese conducto vitelino debe obliterarse completamente, ¿ok? Cuando existe persistencia del conducto vitelino, dependiendo de si lo que persiste la porción proximal, la porción media y proximal, o todo el conducto vitelino, tendremos las diferentes anomalías. Ya vamos a ver cómo son. Las anomalías de posición y finalmente las anomalías de la pared abdominal, dentro de las que tenemos varias: gastrosquisis, hernia umbilical y onfalocele. Muy bien. Estos señores es el asa intestinal primitiva. Esto que tengo aquí, ¿lo ven? Esto es el conducto onfalomesentérico, que se supone que una vez que reingresaron las asas debe desaparecer completamente, ¿ok? ¿Qué es esto que tengo aquí? Chicos. El ombligo, me entiendo, no sé. El ombligo, ¿Sí? claro que Ay, sí. que sí, qué alegría. Por supuesto, es el ombligo. Muy bien. Resulta que puede ocurrir lo siguiente. Uno, que el conducto onfalomesentérico persista permeable en su totalidad, ¿ok? Y la conexión con el exterior, pues es el ombligo, la cicatriz umbilical. Si persiste permeable en toda su totalidad, como ustedes se pueden imaginar, el contenido intestinal puede drenar a través del ombligo. Tendremos un ombligo húmedo, ¿ok? A esto se le llama fístula umbilical. ¿Qué es una fístula? Una fístula es una comunicación entre dos órganos huecos o entre un órgano hueco y el exterior. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver si lo que persiste del conducto vitelino es su parte proximal, es decir, este pedacito que debería haber desaparecido, Santiago, que fue tu pregunta. Si persiste esta porción proximal, es como que a esta parte del intestino le sale una evaginación a manera de dedo de guante. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso, muchachos, se produce en el borde antimesentérico del ilion, justo a entre 40 y 60 centímetros de la válvula ileocecal. ¿Saben lo que es la válvula ileocecal? Por supuesto. Es el sitio que separa lo que es el intestino grueso del delgado, y allí hay una especie de válvula, ¿no es cierto? Bien, entre 40 y 60 centímetros de esa válvula ileocecal, en el borde antimesentérico del ilion, ¿ok? Se puede observar esa estructura que corresponde a la persistencia de la porción proximal del conducto onfalomesentérico y se llama divertículo de Meckel. ¿Cuál es la evolución de eso? Es variable. Muchas personas tienen un divertículo de Meckel y nunca se enterarán, ¿de acuerdo? Se ve en una autopsia que, ay, mira, tenía un divertículo de Meckel. ¿Cuál es el problema? Que ocasionalmente puede haber mucosa gástrica ectópica en el interior. O, como dijimos ayer, también puede haber mucosa pancreática ectópica. Esas mucosas son capaces de secretar sustancias que pueden producir lesión de la pared de este divertículo con ruptura y sangrado. Entonces tendremos un cuadro clínico que requerirá cirugía. ¿De acuerdo? La otra cosa es que se introduzca un fecalito, es decir, una parte de... claro que eso normalmente ocurre a nivel del apéndice, cuando ya se puede, el contenido fecal ya está bien organizado, pero también pudiera ocurrir aquí, o se pueden depositar semillas, la gente que come muchas semillas se pueden depositar aquí y producir una inflamación, y da una clínica muy similar a la de la apendicitis, porque esto igual se inflama,
¿ok? Se puede llenar de pus y se puede romper, ¿de acuerdo? Esto es un ilion que tenía en su trayecto en la presencia de este divertículo, un divertículo de Mecke. Esto es a lo que yo llamo, esto es el ilion, ¿verdad? Este es el borde antimesentérico y este es el borde mesentérico, para que quede claro. ¿Sí me siguen? Fíjense que el borde mesentérico es por donde ingresa la irrigación a las asas intestinales, ¿lo ven? Muy bien, cuando yo hablo de que el divertículo de Meckel está en el borde antimesentérico del ilion, estoy hablando de que está por aquí. Nunca lo veremos hacia acá. ¿Sí me comprenden? Ok. Y esto es como se ve de la vida real. Esto es un divertículo de Meckel. Este es el borde antimesentérico, porque fíjense que el borde mesentérico está contralateral a donde tenemos el divertículo de Meckel. ¿Lo ven? Por ahí les iba a poner otra de uno volvulado. Dependiendo de la longitud de esto, puede rotar sobre su propio eje y se puede volvular. Al volvularse, es decir, a rotar sobre su propio eje, estrangula la circulación y se produce necrosis y también dará clínica sugestiva de un proceso que requiere cirugía. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa puede ocurrir. Puede ocurrir que la porción distal del conducto onfalomesentérico quede como un cordón fibroso, pero resulta que puede haber en la mitad entre el cordón fibroso que se formó en la parte proximal y el que se formó en la parte distal puede quedar un quiste. Ese quiste puede o no estar tener un contenido de líquido intestinal y dependiendo de la magnitud, pues se palpará o no se palpará y dará manifestaciones clínicas. A este tipo de quiste que se forma por la persistencia del conducto vitelino en su porción central, se le llama enterocistoma, cisto de quiste, ¿de acuerdo? Enterocistoma, ¿ok? Y la otra posibilidad es que haya un seno umbilical, es decir, que lo que persista abierto sea la porción distal del conducto onfalomesentérico sin que se comunique con la cavidad del intestino. ¿Ok? Bien, las anomalías de posición del ciego, realmente el ciego subhepático es el más común, es que el colon no crece hasta la fosa ilíaca derecha y en consecuencia el ciego y también el apéndice quedan situados por debajo del hígado. La importancia de saber que esto existe es que no ha pasado una sola vez, ha pasado en múltiples oportunidades, se ha ingresado un paciente con dolor abdominal que posteriormente hace un cuadro ictérico, se plantea que sea una apendicitis, se hacen las pruebas y sí, las enzimas hepáticas están elevadas, pero no se consigue una causa hasta que a alguien se le ocurre pensar que puede ser un apéndice subhepático. ¿De acuerdo? Eso ha pasado en el hospital donde yo trabajo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, la única manera de hacer un diagnóstico de este tipo es saber si existe una patología como esta. ¿De acuerdo? Bien. Voy a tocar esto brevemente, la gastrosquisis. La gastrosquisis es un problema en el que el contenido intraabdominal, es decir, las asas intestinales, incluso si el defecto es grande, incluso el hígado o el estómago pueden salir a través de la pared abdominal, ¿ok? Lo importante saber aquí es que el mecanismo de producción de la gastrosquisis es una cosa totalmente distinta al mecanismo de producción del onfalocele. No voy a ahondar mucho aquí porque estoy segura de que el profe Harry lo va a hablar con ustedes, pero me interesa mucho que lo comprendan. Aquí el problema, muchachos, no involucra al cordón umbilical. De hecho, el defecto es lateral al cordón umbilical y suele ser lateral derecho. Al parecer, hay un problema con la involución de la vena umbilical derecha que hace o que impide que haya progresión del mesodermo, de la pared lateral, para producir el cierre. Entonces, como no prolifera suficiente, se queda corto y el intestino sale. Esas asas intestinales, como ustedes ven aquí, salen, pero no están recubiertas ni por amnios ni por peritoneo. ¿Por qué no recubiertas por amnios? Porque no están en el interior de la vida, del conducto onfalomesentérico, ¿de acuerdo?
y además no están recubiertas por amnios porque durante el proceso no logra formarse el peritoneo como debe formarse, ¿ok? El defecto puede ser pequeño, como se ve aquí, o puede ser de gran magnitud, ¿ok? Se presenta en 1 de cada 10.000 nacimientos vivos. Afortunadamente, como la mayoría de las personas tienen acceso a un control prenatal adecuado, esto se puede diagnosticar en vida intrauterina. Está completamente contraindicado el nacimiento por parto vaginal y entonces está indicada una cesárea en este caso. No está indicado que si el paciente nace con depresión neonatal, es decir, que no puede respirar por sí mismo, no está indicado que utilicemos este tipo de reanimación con AMBU porque se distienden las asas intestinales y se puede comprometer su irrigación, ¿de acuerdo? Bueno, eso es cultura general, eso no corresponde todavía para ahora, ¿ok? Onfalocele, atención aquí. ¿Cuál creen que es la causa del onfalocele? No se cierra la hernia umbilical fisiológica. Muy bien. Ocurre una alteración durante el proceso de reingreso de las asas intestinales durante la hernia umbilical fisiológica. Básicamente es una persistencia de la hernia umbilical fisiológica, ¿de acuerdo? Entonces, todas las asas intestinales contenidas están recubiertas por este tejido que está aquí, que no es ninguna otra cosa sino el amnios, ¿de acuerdo? Están contenidas aquí. ¿Qué creen ustedes que es peor? Esto se presenta se presentan 2 a 3 por cada 10.000 nacimientos. ¿Qué creen que es peor? ¿Esto o esto? La gastrosquisis para mí. Yo también ¿Es más opino lo grave? mismo. Gastrosquisis, pues, es más grave, ¿no? Claro, no está recubierta por amnios ni peritoneo, mientras que esta me imagino que más o menos, ¿no? Pues realmente desde el punto de vista visual pareciera mucho más severa una gastrosquisis, pero la verdad es que el onfalocele se asocia en un elevado número de casos a cromosomopatías. Y cuando tengo cromosomopatías, estoy hablando de que en un segmento de cromosoma yo puedo tener lesionados muchos genes, ¿ok? El onfalocele se asocia con muchísima frecuencia a cardiopatía congénita y a defectos del tubo neural. Entonces el pronóstico es peor en el onfalocele, ¿de acuerdo? Eso es más nivel a nivel de los genes. Se involucra, hay cromosomopatía, mientras que en la gastrosquisis con muy baja frecuencia puede haber cromosomopatía. Entonces, cuando les pregunten qué cosa puede ser potencialmente más grave, con casi total seguridad el onfalocele reviste mayor relevancia porque se asocia a cromosomopatía, y al asociarse a cromosomopatía se puede asociar también a cardiopatías congénitas que suelen ser severas y a defectos del tubo neural, ¿ok? Bien. Esto es una hernia umbilical, que es un defecto de la pared abdominal, pero sí es un defecto mucho menos severo. Es simplemente que no alcanza a cerrar el anillo umbilical, quedó abierto, no se cerró, y entonces con el llanto o con el aumento de la presión intraabdominal, las asas intestinales salen a través del defecto, como se ve aquí, ¿ok? Es súper frecuente. Una hernia umbilical grande, evidentemente el anillo herniario es grande, normalmente suelen ser más pequeñas, no protruyen mucho, pero uno cuando explora el bebé alcanza a introducir el dedo en el anillo herniario. Muchos de estos defectos, después de los 2 años, la pared abdominal ha cerrado completamente y no requieren corrección, ¿okay? Por eso no corregimos hernias umbilicales, a menos que el anillo sea muy pequeño, protruyan y esas asas comienzan a tener compromiso vascular, esto se empieza a poner morado, entonces es a lo que llamamos una hernia estrangulada, y eso sí amerita intervención quirúrgica inmediata, ¿ok? Bueno, muy bien, esto fue lo que correspondió a intestino medio, ¿ok? Vamos a ver ahora el intestino posterior, ¿ok? Profe, disculpe una pregunta. Dime. Digamos, en el tema de que se produzca, digamos, un apéndice subhepático o así, nosotros podemos decir que se puede diferenciar
lo que corresponde al intestino medio y el intestino posterior por la irrigación que tenga? Sí. Sí, sí, claro, todo el intestino medio está irrigado por la mesentérica superior, el intestino posterior por la mesentérica inferior, ¿sí? Ok, listo. Lo importante es que evidentemente si tenemos anomalías de la rotación intestinal, tendré una patología que se llama malrotación intestinal, ¿ok? Eso da manifestaciones tempranas en la etapa neonatal, con obstrucción intestinal, volvulación y todo eso. No es un cuadro clínico específico porque las anomalías dependen de qué tanto faltó por rotar, ¿me comprenden? Entonces, pues variará. Y puedo tener segmentos en posiciones que no son las posiciones donde deberían estar, ¿ok? Además de esto, deben recordar que existe un cuadro que se llama situs visus inversus totalis, ¿ok? Que significa que se formaron todos los órganos, pero se formaron en imagen en espejo, ¿ok? Eso tiene que ver con los genes de la lateralidad, si no me equivoco, con genes Hox y con el factor de transcripción Sonic Hedgehog. Y entonces se forma normal, pero en imagen en espejo, con lo que tendré una dextrocardia, es decir, el corazón a la derecha, el hígado a la izquierda, el corazón a la derecha, y el apéndice cecal al lado izquierdo. Si creen que esto no es la vida real, pasa. Cuando yo era estudiante de medicina, rotando por el hospital donde hice mis estudios, llegó un niño que consultó 3 veces por dolor abdominal, fue mandado a su casa por una pseudoobstrucción intestinal por ascaris, es decir, por parásitos, y reingresó como a los 4 días por una peritonitis. O sea, había perforado el apéndice, a nadie se le ocurrió que podría tener un situs Bacillus inversus totalis. Al parecer no lo examinamos exhaustivamente, no nos dimos cuenta que el corazón estaba del lado contrario, y lo que tenía en el abdomen era una apendicitis que se perforó y generó una peritonitis. Estuvo en la UCI aproximadamente un mes y afortunadamente logró salir adelante. ¿Cómo hace para sospechar eso? Tiene que haber venido a una clase de embriología y saber que existe ese tipo de patología. La única manera de diagnosticar es saber que existen las cosas, ¿de acuerdo? Bien, continuemos. Muy bien, vamos a hablar ahora de intestino posterior. El intestino posterior tiene unos límites. Olvidé decir... Dime. Es que no, ¿esto ya está en la presentación de intestino posterior? ¿Ya estás en la presentación o sí? Ah, no, sí. Olvídalo. No atiende. ¿Ya? ¿Ya las estoy compartiendo? Pues estamos en la presentación todavía de intestino... listo, ya, ahorita sí. ¿Ya? Ok. Sí, no sé por qué no lograba pasar. Bueno, muy bien. Debo decirles que la membrana bucofaríngea es lo que delimita una cavidad primitiva, que es el estomodeo, ¿verdad? Es decir, la cavidad oral primitiva, ¿sí? Inicialmente la membrana bucofaríngea está aquí mismo, pero con el desarrollo de los procesos faciales y el desarrollo del macizo facial, evidentemente que la profundidad del estomodeo se va haciendo mayor. Aproximadamente a la 4ª semana de vida intrauterina, la membrana bucofaríngea se disgrega y se le da paso, se abre completamente el estomodeo. En el caso de la porción caudal del embrión, ¿ok? Tenemos el proctodeo, que también es como el estomodeo, ¿verdad? Una pequeña cavidad, ¿no es cierto?, que está flanqueada por una membrana, que es la membrana cloacal, y por supuesto el desarrollo de las estructuras vecinas, el ectodermo vecino que está allí, profundiza un poco ese proctodeo, y aproximadamente a la 7ª semana del desarrollo se disgrega la membrana cloacal y se abre esa cavidad al exterior, ¿de acuerdo?
Bien, Sí, profe. vamos a ver, dígame. Sí. Dime. No, profe, no, Ok. ninguna. El intestino posterior corresponde entonces al tercio izquierdo del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides y el canal anorrectal. ¿De acuerdo? Les dije que el intestino posterior, justo antes de llegar hasta la membrana cloacal, se dilata en su porción más caudal para dar origen a una estructura transitoria que se llama la cloaca. ¿De acuerdo? Así es como se llama. ¿Sí? La cloaca es todo esto que tengo aquí, todo esto. Y esto que tengo aquí es la membrana cloacal, ¿ok? El crecimiento de la parte más caudal del embrión le da profundidad a esta cavidad que se llama proctodeo y que está flanqueada por esta membrana que se llama membrana cloacal. ¿De acuerdo? Listo, ok. ¿Sí? La cloaca, como van a ver más adelante, ayuda a formar estructuras definitivas del intestino y también estructuras definitivas del aparato urogenital. De hecho, de la parte más anterior de la cloaca se va a formar la vejiga y parte de la uretra en el hombre y la vejiga y la uretra completa en la mujer. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, aproximadamente en la quinta semana del desarrollo, muchachos, por debajo del conducto onfalomesentérico y entre el conducto onfalomesentérico y esta estructura que está aquí, que se llama alantoides, ¿ok? Que se introduce también hacia el pedículo de fijación, aparece una banda de tejido mesodérmico. ¿De dónde viene ese mesodermo? De la pared anterior del cuerpo, ¿ok? Esa banda de tejido mesodérmico que avanza desde la pared anterior del abdomen va a discurrir por todo el centro de la cloaca, por todo el centro de la cloaca. Es un tabique semilunar que se dirige, muchachos, hacia la membrana cloacal. ¿De acuerdo? La aparición de este tabique, señores, va a dividir a la cloaca, que es todo esto, todo el intestino posterior, en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior dará origen a algo que llamamos el seno urogenital, que lo veremos con mucho detalle cuando veamos el desarrollo del aparato urinario, y el intestino posterior, que realmente va a dar origen aquí en la parte más caudal al canal anorrectal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el destino del tabique urorectal? Es tocar aproximadamente alrededor de la séptima semana a la membrana cloacal, ¿ok? Una vez que la toca, divide esa membrana, que es toda esta, en una membrana anterior, que es la membrana del seno urogenital, y una membrana. Cuando el tabique urorectal, que es, ¿me oyen? Se perdió por un momento, profe. Por un momentico se fue. Desde el... Okay. Desde que dijo Desde que lo se de la tocan. división de la membrana. Bien, no he dicho nada más. Cuando el tabique urorectal toca a la membrana urogenital, perdón, a la membrana cloacal y la separa en una membrana anterior, urogenital, y una membrana posterior o anal, el tabique urorectal está formando lo que conocemos con el nombre de periné. Toda esa capa muscular que origina el periné, ¿ok? Es formada a partir del tabique urorectal. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que dicen sus libros de embriología, los que les hemos mostrado, ¿no es cierto? Dice que hay un tabique urorectal, que es un tabique de mesodermo, que viene desde la pared anterior corporal y que divide la cloaca en un segmento anterior, que es el seno urogenital primitivo, y el conducto anorrectal. Que este tabique comienza a formarse a la quinta semana del desarrollo y que aproximadamente a la séptima semana toca a la membrana cloacal y la divide en la membrana urogenital y la membrana anal. Es lo que leyeron en sus libros, según yo. Muy bien. Sin embargo, se sabe que realmente no es solo
un solo tabique, que es este. ¿Ok? Este tabique, el tabique urorectal que acabamos de explicar, que es de crecimiento semilunar, algunos embriólogos lo llaman pliegue de Tournox y dicen que adicionalmente de las paredes laterales de la cloaca aparecen unos pliegues laterales, que son este pliegue, esto es visto desde la parte interna, ¿no es cierto? Este pliegue que es uno del lado derecho y uno del lado izquierdo y se llama pliegues de Rathke, ¿ok? ¿Cuál es la función de esos pliegues? Estos pliegues están justo un poquito más arriba de la membrana cloacal y la idea es que se dirigen hacia el centro de la cloaca y se fusionan con el pliegue de Tournox de manera que quedan completamente separados el seno urogenital primitivo del canal anorrectal. ¿Lo ven bien? Sí, señor. Voy a ver si está permitido, si me lo permiten, lo voy a consultar. Yo tengo el libro de Larsen, donde está explicado esto que les acabo de decir. Pues voy a ver si puedo escanearlos y si me dan permiso y se los envío, ¿les parece? Claro, profe, muchísimas gracias. Eso, profe. Bueno, muy bien. De esta manera, muchachos, queda separado todo lo que son los derivados intestinales de lo que van a ser los derivados urogenitales, ¿ok? Muy bien, una cosa que es muy importante para mí es lo siguiente. Todo esto que tengo aquí era el proctodeo, ¿ok? La membrana anal estaba aquí arriba, ¿de acuerdo? Estaba aquí arriba. ¿Por qué quedó adentro? Porque al igual que en el estomodeo, el desarrollo de las estructuras vecinas profundiza esta cavidad, ¿de acuerdo? Muy bien, esto que voy a decir es de suma importancia. Todo lo que estaba por debajo de la membrana cloacal o de la membrana anal es formado por el ectodermo, ¿ok? Porque es el ectodermo lo que se introdujo hasta aquí, ¿de acuerdo? De la membrana cloacal hacia arriba, todo lo que se origina de ahí hacia arriba tiene un origen endodermal, ¿de acuerdo? Entonces, el recto se forma de la parte más caudal del intestino posterior, pero el conducto anorrectal, que es todo esto, ¿no es cierto? Los 2/3 superiores se forman del endodermo del intestino posterior, pero el tercio inferior se forma del ectodermo del proctodeo, ¿de acuerdo? Y resulta que cuando uno ve con microscopio o con un endoscopio, uno puede ver claramente cuál es el límite entre estos dos tejidos porque anatómicamente se ve una línea aquí que se llama línea pectínea. Esa línea pectínea separa claramente el tejido del conducto anorrectal que tiene un origen endodermal, es decir, los 2/3 superiores, del tejido del tercio inferior del canal anal que tiene un origen ectodermal. Esto tiene muchísima relevancia desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque resulta que como los 2/3 superiores del canal anorrectal se originan del intestino posterior, están irrigados por mesentérica inferior. Es decir, las arterias rectales superiores, que son ramas de la mesentérica superior, irrigan los 2/3 superiores. Ahora, el tercio inferior del canal anal es irrigado por las rectales inferiores, que son ramas de las arterias pudendas, que finalmente son ramas de las ilíacas, ¿de acuerdo? Es decir, la irrigación es totalmente diferente. El drenaje venoso es totalmente diferente y, señores, el drenaje linfático también lo es. ¿Qué importancia tiene esto? Que el ectodermo está muy inervado por fibras sensitivas, mientras que el endodermo no está inervado por fibras sensitivas. Si yo tuviera un cáncer en el canal anorrectal y tengo un tumor en esta parte superior, ¿ok? En los 2/3 superiores, yo no voy a sentir dolor, ¿ok? Las metástasis de este tumor
son a sitios diferentes, mientras que si yo tengo un tumor en la parte inferior del canal anal, esto es una lesión sumamente dolorosa, ¿de acuerdo? El tumor maligno que se produce aquí es un adenocarcinoma por el tipo de tejido y de epitelio que hay acá. Es un epitelio cilíndrico, mucoso. Este epitelio es poliestratificado plano, con lo que yo tendré un carcinoma epidermoide. La evolución de uno y el otro son absolutamente distintas. ¿Comprenden la relevancia de conocer el origen embriológico del canal anorrectal? Señora. Sí, 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 señor. Profe, entonces, Bien, si uno tiene digamos, tiene cáncer o un daño ahí en la parte del ectoma, ¿cómo se llama eso? El tercio inferior. El ¿Sí? tercio inferior. En sí, entonces, como ahí hay inervación por fibras sensitivas, es más fácil como darse cuenta de que algo anda mal, ¿no? Sin duda. Entonces, a pesar, es un mal por Cuando un uno bien. tiene fisura, cuando uno tiene una fisura anal, que son frecuentes en personas con estreñimiento, súper doloroso. Es una cosa que no lo deja vivir a uno, es una cosa dolorosísima. ¿De acuerdo? Un tumor aquí arriba empieza a dar manifestaciones clínicas de pronto más sistémicas. El paciente empezó a perder peso, pero o sea, se siente cansado, decaído, pero puede no tener manifestaciones dolorosas, sino que empieza a tener evacuaciones en forma de cintas. En vez de tener un bolo fecal normal completo, lo empieza a tener más delgadito, y eso puede ser claro, sí. adelgazamiento, porque este tumor puede reducir el diámetro, ¿me comprenden? Ajá. Aquí, es decir... ¿Y puede ser acompañado de sangre? Sí, claro. Claro. Listo, profe. Esto está muy irrigado. Si con el paso del bolo fecal se lesiona la superficie, evidentemente vamos a tener algo que se llama hematoquexia. Es decir, uno puede ver sangre roja rutilante en la superficie del bolo fecal. ¿De acuerdo? Esto es un poco cultura general para ustedes en este momento, pero yo quiero que entiendan que lo que estamos viendo hoy tiene muchísima relevancia en la práctica clínica, ¿de acuerdo? No son cosas que ustedes van a echar en el olvido, es una información que eventualmente van a utilizar, ¿de acuerdo? Listo, profe. Gracias. Bueno, las anomalías de la formación del tabique urorectal producen defectos anales. Evidentemente podemos tener estenosis anal. Si el tabique urorectal se desplaza más posteriormente, entonces reduciré el tamaño de ese conducto. Es decir, el tabique urorectal debe crecer en forma simétrica, de manera que, permítanme prenderle los momentos. De manera que si se desplaza posteriormente puedo tener una estenosis anal, ¿ok? Puedo también tener una anomalía que se llama ano imperforado. Es diferente el ano imperforado de la membrana anal. Esto es que la membrana anal no logró disgregarse completamente. Si resulta que la membrana queda muy gruesa, aún es un ano imperforado. Si la membrana es delgadita, yo puedo incluso visualizar el meconio. Allí es una membrana y esa membrana es más fácil de resecar, ¿de acuerdo? Pero también puedo tener otro tipo de anomalías. Voy a darlas superficialmente, ¿ok? Agenesia anal. Todos estos defectos se llaman defectos o malformaciones anorrectales. Si recuerdan, ayer hablamos de que la atresia esofágica podía ser parte de un grupo de anomalías que se presentan con mayor frecuencia juntas e incluían las anomalías vertebrales, la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica, las anomalías anorrectales, las anomalías cardíacas y anomalías de miembros, y que a este cuadro o a esta asociación de anomalías se le llamaba asociación Bacter.
Recuerden eso, por favor. Muy bien, esto es una estenosis anal. Este es el recto. Y aquí vean cómo se adelgaza o se reduce el diámetro de la luz del ano. Esto es una estenosis anal. Es súper frecuente, muchachos. Es causa de que los bebés recién nacidos no evacúen normalmente. Estas estenosis anales, nosotros hacemos dilataciones manuales, ¿ok? Bueno, se pueden hacer con unas bujías, pero a los bebecitos les podemos hacer dilatación incluso con el dedito meñique primero y luego introduciendo un dedo más gruesito para ir dilatando progresivamente. Muchas veces no requiere intervención quirúrgica, sino dilatación exclusivamente. Esto es un ano imperforado. Usted dirá, ¿cómo así? Yo veo un orificio ahí. ¿A qué corresponde este orificio? Muchachos. Ay, no, ¿Al uro genital? Sí, señor. Esta es una nena, ¿ok? Estos son los labios mayores, estos son los labios menores y esto es el introito vaginal, ¿de acuerdo? Se supone que el ano, el canal anal debería estar aquí y yo no lo veo. Esto es ¿de acuerdo? Con razón, sí. Fíjense, el ano termina en fondo de saco, pero no alcanza a llegar a la superficie del ectodermo para abrirse, ¿de acuerdo? Esto es un ano imperforado. Esto debe hacerse el diagnóstico en el momento que el bebé nace. Cuando uno examina a un recién nacido, uno lo examina la permeabilidad de todos sus orificios, incluso introduce una sondita a través de la nariz para garantizar que las coanas estén permeables. A veces, es muy infrecuente, pero a veces una de las coanas puede estar atrésica, ¿de acuerdo? O puede haber estenosis de coanas y esto puede conducir a dificultad para respirar. Así como probamos la permeabilidad del esófago, de las coanas, también solemos revisar en la parte más caudal para ver que el ano esté permeable, ¿de acuerdo? Bien. La agenesia anal es otra posibilidad, ¿ok? Aquí esto que ustedes ven que termina en fondo de saco no es el ano, es el recto, y luego tengo una fístula en realidad. No hay un ano como tal, sino una fístula que comunica al recto con el exterior. Dijimos que una fístula era una comunicación entre dos órganos huecos o una comunicación entre un órgano hueco y el exterior. En este caso, esto es rectal, dígame. Sí, génesis, nacimiento. Agénesis es falta de nacimiento, ¿de acuerdo? Agenesia anal, ausencia de formación, ¿ok? Esto es diferente a la atresia. Atresia es si yo tuviera el ano aquí, pero tuve una proliferación de la mucosa y no hubo recanalización. Sería diferente. Aquí fue que no se formó, ¿de acuerdo? Bien. Esto es el caso de una niña, este es el canal vaginal, el útero y esta es la uretra, ¿sí? Esto para decir que en muchas ocasiones puede haber, además de que la ausencia, como el recto debe drenar alguna parte, ¿ok? Entonces se comunica a través de fístulas o bien directamente con la uretra o con la vejiga o con la vagina. Lo que quiere decir que yo puedo tener salida a través de la vagina de heces o puedo tener orinas a través de las cuales salen contenido fecal, ¿ok? Esto es una atresia rectal, es decir, aquí no hay comunicación entre el recto con el ano. Este segmento está completamente atrésico, ¿de acuerdo? Y eso por favor deben leerlo con cuidado en sus textos. Y esto es una anomalía de muchísima gravedad, se llama cloaca persistente, en el que todos los órganos, es decir,
tanto urinarios, genitales como intestino posterior terminan en una sola cavidad, drenan en una sola cavidad que se llama cloaca, ¿de acuerdo? Es una patología sumamente compleja y la corrección de esto es súper compleja y por supuesto finalmente nunca se logra tener continencia continencia fecal, sino que esto queda completamente incontinente, ¿de acuerdo? Bueno, esas son las patologías. Esto explica mejor de pronto lo que es una cloaca persistente. Fíjense cómo la vejiga, la vagina y también el canal anorrectal terminan en un solo orificio. Se llama cloaca persistente. Eso es por defecto de la tabicación durante la quinta a la séptima semana. El descenso del tabique urorectal no se produce como eso, hay ausencia de ese tabique urorectal y entonces todos los órganos terminan en una sola cavidad, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, esto fue todo con respecto a la clase de intestino. Yo sé que es complejo. Fíjense, por favor, que no les hablé en ningún momento de factores de transcripción, de genes aquí, porque yo considero que solo los aspectos morfológicos del desarrollo del intestino anterior, medio y posterior son complejos, ¿ok? Son complejos, quiero decir, tienen su truco, necesitan una lectura extensa y comprender, ¿de acuerdo? Yo espero que con las clases hayamos logrado dilucidar algunas cosas que cuando las leyeron les parecieron algo complejas. No son demasiado complejas, pero sí requieren de ustedes mucha atención y mucha lectura, ¿de acuerdo? Dejo esta clase hasta aquí, no sin antes invitarlos a que me escriban, ya sea por la plataforma Moodle o también por el chat, no tengo ningún problema para atender sus dudas. Lo que sí quiero es que las dudas que ustedes